Vamos a tomar un pasaje en el Nuevo Testamento, unos cuantos pasajes. Ustedes saben que en la Biblia está la historia de Abraham. La historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12 y se extiende hasta el capítulo 25 de Génesis. ¿Cuántos han oído hablar o conocen la historia de Abraham? Voy a preguntar de nuevo. Algunos son tímidos para levantar la mano. A ver, ¿cuántos conocen quién es Abraham, la historia de Abraham? ¿Cuántos han escuchado alguna vez? Ahora sí. Bueno, me voy para casa entonces, vámonos. Parece que la gente conoce mucho acá y no. Pero bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿En qué año nació Abraham? Sí, ¿y qué año? ¿Qué número de año? Bueno, entonces me quedo. Me quedo porque vamos a hablar un poquito, a extendernos un poco más sobre Abraham. Bueno, ¿quién era Abraham? Era un hombre de carne y hueso, igual que usted, igual que yo, con sentimientos, con circunstancias, con problemas que resolver, como nosotros. Sin embargo, este hombre tuvo una relación con Dios tan profunda, que Dios dice que era amigo de Abraham. En un lugar, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, dice, ¿cómo no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer? Miren qué relación, qué profunda relación tenía Abraham con Dios. Bueno, ¿cuál era el contexto del tiempo en que Abraham vivía? Bueno, Abraham nació, según los que han indagado la época del nacimiento de Abraham, unos 2160 años antes del Señor Jesucristo. En este contexto de la historia, estaban pasando, ¿qué había pasado antes? Bueno, había sido el diluvio universal. Pasado el diluvio, cuenta la Biblia, en el capítulo 11, si nos vamos al 11 de Génesis, vamos a tratar de ir rápido, dice que 2 años después del diluvio, Sem, uno de los hijos de Noé, engendró a Arfaxad. Y aquí, a ver, Cindy o Giancarlo, que manejan números, que les gustan los números, a los que les gustan los números, pueden tomar la genealogía aquí, el capítulo 11, y a algunos hermanos no les gusta la genealogía, porque dicen, la genealogía, y pasan de largo, porque es aburrida, dicen. Vamos a ponerle todos esos nombres raros y todo lo que pasó. Pero créanme que es apasionante. Por ejemplo, esta genealogía después del diluvio, donde la humanidad comienza de nuevo, es muy buena. Capítulo 11, verso 10, estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años, entren a tomar números, de edad de 100 años, es decir, que vivió antes del diluvio, unos 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas, no dice cuántos. Pero el tema es seguir el hilo de esa descendencia. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. ¿Cuánto había pasado después del diluvio? ¿Cuánto? Vamos de nuevo. Siendo de edad de 100 años, Arfaxad tenía 100 años. Después del diluvio, es decir, salen del arca, 2 años después, engendró a Arfaxad, dice 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró, 500 años, engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. ¿Cuánto había pasado después de? Muy bien, nieto, 37 años después del diluvio. Ajá. ¿Ve cómo se interesan en la genealogía de la Biblia? ¿Cómo le empiezan a encontrar sentido? Dice después que Arfaxad engendró, ¿no es cierto?, a Sala,
vivió después 403 años y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Pasaron entonces 60 y ¿cuántos años después del diluvio? Y así estamos en esa cuenta, y según la cuenta que yo he sacado, y los que son muy meticulosos en los números, después me corregirán y me dirán, hermano, usted se equivocó. Pero yo he sacado 290 años después del diluvio, la fecha en que nace Abraham. 290 años después del diluvio universal. No se habían puesto a fijar en eso, ¿no? Bueno, ¿ves? Que no miran bien la vida de Abraham. ¿Cuántas cosas han escuchado? Pero entonces, aquí, en esos 290 años, surgen muchas cosas. Se empieza a extender la población mundial, o al menos el mundo conocido ahí, y empiezan a surgir las naciones, las grandes ciudades, se empiezan a agrupar los hombres en sus naciones diferentes. Todo esto va pasando. Interesante que Sem vive, después que engendra Arfaxad, 500 años. Es decir, que si Abraham nace 290 años después, Sem todavía estaba vivo. Esa condición de poder hablar con los nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, no sé qué, por tantos años, permitía a la gente trasladar su testimonio de vida a muchas generaciones después. La historia del diluvio universal, la historia de Noé antes del diluvio, de cómo construyó el arca, de lo que Dios le dijo, de todo eso, habría pasado a todas esas personas y era bastante sencillo para Abraham, por ejemplo, sentarse con Sem y decir, a ver qué pasó antes. Cuéntame la historia. Y recibir de parte de Sem el testimonio de lo que había pasado. Arfaxad, por ejemplo, vivió, dice, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas, es decir, que también viviría. Aquella gente vivía mucho tiempo hasta que el Señor decidió acortar la edad de la gente. Pero imagínense, yo me miro en el espejo todos los días y me veo así y digo, ya esto hemos llegado. Mire la cantidad de arrugas, le dicen línea de expresión. Yo digo, Señor, qué expresivo que estoy. Tremendamente expresivo estoy, mira. Y ya me faltan algunos dientes que gracias a Dios cuando sonrío no se ve. Pero ya es como que la boca es como una casa sin terminar, le falta el comedor. Y entonces yo pienso, si yo llegara a 400 años, no quiera saber, sería como una pasa de uva con ojos. Si es que todavía me pudiera mover, qué tremendo. 400, 500 años vivir. Imagínense jubilarse a los 60 años, toda la jubilación que pagarían los gobiernos. Pero esa era la vida. Y por lo tanto esto es interesante porque el testimonio que tenía Abraham de lo que fue antes de él venía por el testimonio directo de boca en boca de aquellas personas que lo habían vivido. Recuerden que Sem, Cam y Jafet estuvieron en el arca y estuvieron pasando por esa experiencia del diluvio. En ese contexto de la historia nace Abraham. Y tenemos muy poca evidencia, o muy poco dice la Biblia acerca de la vida anterior de Abraham hasta el final del capítulo 11. Dice, después que narra toda la genealogía, dice, y tomaron, verso 29 del capítulo 11, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Hasta aquí lo que sabemos de antes de que Dios llame a Abraham. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿En qué momento Dios se relacionó con Abraham? Simplemente aquí, en una forma muy natural, dice la Biblia, pero Dios había hablado con Abraham y le había dicho, le había dado un mandamiento, vete de tu tierra y de tu parentela.
Si hay algo que Abraham sabía hacer muy bien, era obedecer. Cuando usted ve el relato de la vida de Abraham, la obediencia es algo permanente, constante. Él no preguntaba, ay, ¿por qué me voy a ir de mi tierra si estoy bien ahí? Tengo ganados, tengo criados, ¿por qué me voy a ir? ¿A dónde me vas a mandar? ¿Y por qué me vas a sacar de aquí? Nunca hubo un reclamo de parte de Abraham hacia Dios. Simplemente dice Dios que se vaya de ahí y le da una promesa. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí está la obediencia. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. 75 años para empezar de nuevo en otro lugar donde se le iba a mostrar, pero no sabía dónde. Pero él sale y se va. Esto en el capítulo 12, en el capítulo, vamos a ir adelantando, en el capítulo 13, y en el verso 14, capítulo 13, verso 14, Dios le habla de nuevo y refuerza la promesa. Pero hasta ahora es una promesa nomás. Y el tiempo corre. Y Jehová dijo a Abraham, verso 14, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién puede? Agarra un puñado de polvo así, a ver si puede contar los granitos. No se puede. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo en su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dios sigue prometiéndole a Abraham descendencia, y una descendencia numerosa, grande, y hacer de él una nación de la cual no se va a poder contar. Cuando vamos al capítulo 15, encontramos otra vez Dios reforzando la promesa. 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Aquí empieza un poco el reclamo. Sí, me estás prometiendo que me vas a reproducir en gran manera y vas a ser una gran nación, pero mira que no me has dado prole. Dice, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Recuerden que Sara era estéril. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Contando las estrellas aún no se puede. Y dice que Abraham creyó, dice verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí, bueno, le manda a traer un animal para un sacrificio. Y después dice, vamos más adelante, verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y aquí Dios le está dando un detalle de lo que va a pasar con la descendencia de él, años más adelante cuando él no va a poder verlo, pero lo que va a pasar en el futuro más allá de la propia vida de Abraham. Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Y sucedió que puesto el sol y ya lo oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y este es el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero vamos más adelante. En el Génesis capítulo 16, Sara pierde la paciencia. Todo está bien, pero el hijo no viene. Y entonces le da a Abraham su sierva egipcia, Agar, para que tenga un hijo. Y de esta relación nace ese hijo llamado Ismael. Pero no es el hijo que Dios le había prometido, es un hijo nacido de la impaciencia de Sara. Pero aquí está. Y cuando pasa esto, Abraham tenía 86 años. ¿Cuántas veces Dios te ha prometido algo o esperas algo de Dios y esperas y esperas y esperas y esperas? 75 años tenía cuando se empieza a manifestar la promesa de Dios en él, pero aquí 86 años cuando Agar da a luz a Ismael. En el capítulo 17, más tiempo todavía, en este capítulo 17, dice: era Abraham de 99 años. Imagínense, desde los 75 ya tenemos 99 años y la promesa está, pero el hijo no. Dice: cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Otra vez lo va a multiplicar Dios, pero no pasa esto todavía, aunque ha pasado tiempo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Otra vez, una multitud, una muchedumbre, cantidad de gentes. Y no tenía todavía el hijo prometido. Y dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, otra vez, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¡Wow! Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y aquí le manda a circuncidarse, y esta era la señal del pacto que él había hecho con él. Y en el verso 15 de este mismo capítulo extiende su promesa o habla de alguien más, que es Sara. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Como Sara, que está allá al fondo con Josías. Sara, te vas a llamar Sara, no más Sarai. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ah, pero si ella es estéril, ¿cómo va a ser? Dice: y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Oh, ¿qué pasó a Abraham? Se rió Abraham. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí te bendeciré y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué se rió del propósito de Dios? Y vamos a ver más adelante que Sara también se rió. Le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros, me ha pasado a mí. A veces medimos la obra de Dios de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Qué va a hacer Dios con un hombre viejo y una mujer vieja? ¿Cómo va
semejante propósito, de que salgan naciones, una muchedumbre, multitudes de gente. ¿Cómo va a ser Dios? Y se rió. Seguramente él no pensó que Dios creó el universo de la nada. No había materia prima, no había nada. Nada es nada. No había pensamiento, no había conciencia, no había nada. De esa nada, Dios hizo todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, lo que somos nosotros, a partir de nada. Dice la palabra de Dios, lo que se ve de lo que no se ve. De allí comenzó Dios. ¿Cómo Dios no podía hacer de ello que Sara tuviera un hijo? No debe haber pensado mucho. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. No pensamos mucho en qué grande es Dios. Y medimos lo que Dios puede hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos que puede hacer. Vamos más adelante. Vamos al capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Nunca entendí esto yo, cuánto tardaba en hacer todo esto, y la gente esperando ahí, no sé, asar un cabrito, eso llevaba tiempo, no sé. Bueno, el Señor me dirá algún día. Dice, y corrió Abraham a las vacas, ¿ve? Y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y aquí le da una fecha el Señor para hacer lo que iba a hacer. Entonces dijo, de cierto volveré. Escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios ve el corazón de la gente, aunque no vea la sonrisa aquí, o el hecho físico, pero a él nada se le esconde. Sigue la palabra de Dios hablando, y entonces en Génesis 21, por fin, se cumple parte de la promesa de Dios. Dice verso 1 del capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios cumple, hermanos. Dios no falla. Si Dios dice, hace. No hay posibilidad que Él erre o que cambie si ha determinado hacer algo. Sus propósitos se cumplen, a pesar nuestro, pero se cumplen. Y Sara concibió, dice, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y recuerden que hasta el nombre del hijo les había dado Dios. Le van a poner ese nombre, no el que ustedes elijan, el que yo les doy. Se va a llamar Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, como Dios le había dicho. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Faltaba todavía el cumplimiento de la promesa de que iba a ser una multitud, una muchedumbre enorme, incontable, como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo. Esa era la parte de la promesa que faltaba, pero Dios había cumplido la promesa de darle un hijo. Desde los 75 años hasta los 100 años, Abraham estuvo esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, al menos una parte de ella. Hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia. Los tiempos de Dios
no son los nuestros, son perfectos. Y Dios obra de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. La impaciencia nuestra, para Dios no significa nada. Pero realmente cuando Dios va a hacer algo y se propuso hacer algo, tengan completa seguridad de que lo va a hacer. No quiero entrar en el tema de cómo la fe de Abraham fue probada. Ustedes saben que ese hijo que tanto esperó él, Dios después se lo pide en sacrificio. Y esa fe que él tenía, dice que él creyó a Dios, lo hemos leído, que iba a hacer todo esto Dios. Pero de pronto toda esa multitud que va a salir de su descendencia, si él sacrifica a su hijo, ¿cómo va a hacer lo demás? Pero él va y obedece a Dios. Ahí la obediencia de Abraham siempre. Y finalmente nosotros tenemos todo el relato bíblico de lo que fue la vida de Abraham, hasta que finalmente en el capítulo 25 muere Abraham 75 años después de haber sido el padre de Isaac. Y no fue solamente el padre de Isaac. Tomó otra mujer llamada Cetura y tuvo 6 hijos más. Y los descendientes de esos hijos. Cuando vemos la vida de Abraham, entonces vemos cómo Dios obra de acuerdo a su propósito en la vida de este hombre. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que Dios cumplió su promesa con Abraham? ¿Qué me dirían? Hoy, 2022, ¿Dios cumplió la promesa a Abraham? ¿Sí? Cuando ustedes salen un sábado, varias partes de aquí, pasan frente a una sinagoga, un lugar, ¿qué ven? Judíos, vestidos conforme a su tradición, celebrando el sábado. Son muchos. Conozco varias zonas donde ustedes van a ver que hay una sinagoga aquí, otra allá. No sé cuántos judíos hay en este país. En Argentina había una gran cantidad de judíos. Y esparcidos por toda la tierra está el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que se podría contar los que están ahora esparcidos, aparte de los que están en Israel, los que vivieron antes, esos 2000 años de Abraham, desde que nació Abraham, o sea, para adelante, todos estos miles de años que pasaron, todos los que vivieron en esa época, los que viven ahora y los que van a vivir hasta que el Señor venga, ¿creen que se pueden contar? ¿Son como el polvo de la tierra? Sí. ¿Son como las estrellas del cielo? Sí. ¿Cumplió Dios su promesa a Abraham? Sí. Dios no falló. Ahora, nosotros podemos verlo a través de la historia. Abraham no pudo ver esto. Abraham murió sin ver, por ejemplo, a su pueblo creciendo, cautivo en Egipto, liberado de Egipto, llegar. El hermano David hizo un programa de Navidad y alguien lo invitó a la iglesia. No. ¿Alguien le dio un folleto? Tampoco. ¿Alguien le predicó el evangelio por la radio? No, tampoco. ¿Vio un programa por televisión? No, tampoco. No. ¿Cómo Dios llamó a Abraham? ¿Cuánto testimonio de las grandes obras de Dios tenía Abraham? Muy poco. Nosotros, ahora, tenemos una increíble cantidad de hechos poderosos de Dios, que si un hijo nos dice, papá, a ver, ¿qué hizo Dios? Bueno, le podemos contar cuando abrió el mar, le podemos contar del maná, le podemos contar de las plagas de Egipto, le podemos contar de lo que hizo el Señor Jesús calmando la tempestad. ¿Cuántas cosas podemos contar? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros como testimonio de que Dios obró en la humanidad? Y esas cosas están confirmadas por la historia, por los testigos y por el mismo Espíritu Santo. Pero Abraham no tenía nada de eso. Y sin embargo, Dios lo llama y hace con él una obra increíble. Y nosotros hoy vemos esa obra de Dios cumplida completamente para testimonio nuestro de que Dios tiene un propósito para las personas y que Él lo cumple más allá de nuestra vida física en este mundo. Porque los propósitos de Dios no son puramente temporales, están revestidos de eternidad. Todo lo que Dios hace está revestido de eternidad.
no es temporal. Dios no me va a llamar ahora para que yo la pase bien en estos pocos años que tengo aquí, sino que si Dios tiene un propósito para mi vida, ese propósito va a trascender el tiempo que yo esté viviendo en este lugar. Así va a ser. Yo he tomado algunos pasajes donde digo, bueno, pero ¿cómo le habló Dios a Abraham? Él se le apareció en diferentes maneras. Génesis 12:7 se apareció a Abraham. Se apareció, no dice cómo. 13:14, Jehová dijo a Abraham, es decir, Dios habló con Abraham. 15:1, vino palabra en visión a Abraham. 15:4, vino palabra a él de Jehová, Dios le habló. 17:1, le apareció, tampoco dice cómo, y verso 3, habló con él. Capítulo 18, verso 1, apareció en el encinar de Mamre. Y también estuve tomándome el trabajo de ver algunos llamamientos que hay en la Biblia, diferentes llamamientos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés. ¿Cómo llama Dios a Moisés? Lo llama en una forma sobrenatural. Estaba allí en el desierto y ve que hay una zarza, un arbusto que se prende, que está prendido, fuego, y no se quema. En el razonamiento de Moisés, que sabía que eso se quema rápido y se vuelve ceniza, pero esta no se quemaba, y entonces desde allí Dios le habla en forma audible. Un fenómeno natural, una voz audible. En 1 Samuel, en el capítulo 3 y verso 4, está el llamamiento de Samuel. ¿Cómo Dios llama a Samuel? Samuel está ahí durmiendo y de pronto escucha a alguien que dice, Samuel, Samuel. Y entonces se va y cree que el que lo está llamando es el sacerdote Elí. No, es Dios. Se va al sacerdote y le dice, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Vuelve otra vez, pasa lo mismo, no, yo no te he llamado. Bueno, cuando te llamen otra vez, di, heme aquí. Y ahí hace eso, y Dios habla con Samuel. Otro llamamiento. En Mateo capítulo 4 y verso 18, el Señor Jesús llama a 4 de sus discípulos. ¿Y de qué forma los llama? Sígueme. ¿Así? Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. En Jueces capítulo 6 y verso 11 está el llamamiento de Gedeón. El contexto es que los madianitas venían y se llevaban toda la cosecha, rompían todo. Así. Entonces Gedeón estaba escondido, tratando de guardar la cosecha. Y en ese contexto se aparece a Gedeón, el ángel del Señor, y habla con él. Y es llamado Gedeón a libertar a su pueblo. En Hechos 9, en el capítulo 9 de Hechos, verso 1 al 5, Jesús llama a Pablo. El mismo Señor Jesús llama a Saulo de Tarso, que después pasa a ser el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo llama? Dice que hay un resplandor del cielo y hay una voz audible que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces ese otro tipo de llamamiento. Pero hay otros llamamientos que no están en la Biblia. Por ejemplo, yo conozco el caso del hermano Bueno. El hermano Eduardo Bueno tiene un testimonio de su llamamiento, que yo quisiera que por tiempo no lo ponemos aquí, pero hablen con él, porque a mí esa forma de Dios llamarlo fue algo que me impactó. Y eso no está en la Biblia, es un llamamiento de nuestros días. Mi madre, por ejemplo, recibió al Señor leyendo una Biblia que yo le había regalado. Nadie participó en eso, solamente el Espíritu Santo. Pero leyendo de noche esa Biblia, ella recibió al Señor. Y un buen día dijo, bueno, quiero bautizarme. El día jueves de esta semana, nuestra nieta más grande, Bailey, que va a cumplir 7 años ahora en abril, quería llamarnos, quería hablar con nosotros. ¿Para qué? Bueno, para decirnos que recibió al Señor. Y entonces quería hablar con sus padres y en la iglesia le habían dado una tarea que era explicar el Evangelio, cómo habían entendido lo que es el Evangelio. Y ella, con los ojitos llenos de lágrimas, quiso hablar con sus padres.
y decirles que había recibido al Señor. Pero no solo quedó ahí, sino que ella se preocupó para ver si sus abuelos, nosotros, habíamos recibido al Señor. Y si sus papás habían recibido al Señor, porque entendía que era necesario que todos estuvieran teniendo al Señor Jesús en su corazón. Otro llamamiento a una persona de 6 años, que en edad de entender y de comprender lo que Jesús hizo, le ha recibido. ¿Y qué sigue haciendo Dios en esta parte de la historia? Cuando ya pasó todo esto que vimos, todo esto que pasó, bueno, Dios sigue llamando a las personas. El Señor Jesús no ha dejado de trabajar. El Señor Jesús sigue trabajando, transformando vidas. Indudablemente la vida de Abraham cambió, la vida de Gedeón, la vida de Pablo, la vida de todas las personas que fueron llamadas. No siguió igual, no siguió igual. Fueron llamados para que su vida tenga un propósito. Ahora, Dios sigue llamando en diferentes maneras, en diferentes formas. Hay personas que necesitan una manifestación sobrenatural, otras personas simplemente leyendo la palabra de Dios se entregan a Él, otras personas no importa cómo, pero el deseo de Dios es seguir transformando vidas, cambiando vidas. Quizá aquí, en este momento, haya unos cuantos como Abraham, a quien Dios está llamando en este momento. Los que están viéndonos por Zoom, quizá alguien todavía no ha rendido su vida al Señor. No ha decidido obedecerle, no ha decidido tener esa experiencia de que Cristo llene su vida completamente. Si eso está pasando y si sientes que Dios te está llamando, no hagas lo que hizo Adán, que fue el primer hombre llamado por Dios. El primer llamamiento de Dios a un hombre en la Biblia está en Génesis capítulo 3. ¿Y en qué contexto Dios llama a ese hombre? Dios llama a un hombre que había desobedecido. Era un hombre que había caído, que había obrado mal y que, habiéndolo hecho, se sentía desnudo delante de Dios. No podía ocultar lo que había hecho. Entendía que había pecado, sabía que había pecado y no podía estar frente a la presencia de Dios. Era imposible. Entonces dice la palabra de Dios, verso 9 del capítulo 3 de Génesis, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Consciente de su pecado, decidió esconderse de Dios. Puede ser que este sea tu caso hoy en día. Hay personas que creen que necesitan calificar para que Dios los perdone. No, yo estoy demasiado sucio, no, yo tal cosa, todo, yo no puede ser que Dios me mire así. Necesito mejorar mi vida para que Dios me mire. No. ¿Por qué Dios sigue queriendo cambiar vidas en este momento? Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y puede ser que hoy te esté llamando Dios. No te escondas de Él. No hagas lo que hizo Adán. Simplemente ora al Señor y dile, Señor, yo quiero que hoy vengas a vivir en mi vida. Yo quiero que le des un propósito a mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero vivir como tú quieres que viva, no como yo quiero vivir. Señor, yo quiero tu bendición hoy. Quiero que entres en mi vida y lo cambies todo. Quiero ser un hijo de Dios, no ser un extraño para ti, no ser un enemigo. Quiero pasar a ser un hijo tuyo. Quiero que tú me des hoy la bendición de saberme salvo, limpio delante de ti y poder llegar a ti con toda libertad. Si esa es la situación que hay en tu corazón hoy, no te tómame así como estoy. Esto es lo que es mi vida, esto es lo que
ay, te ofrezco mi corazón, Señor, entra en mi vida y cámbialo todo.